doctoras de la Iglesia. En este caso, Salvador Ros nos va a hablar de Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, y los que tuvimos la suerte de escuchar el otro día en la Iglesia de las Carmelitas, pues nos dejó la conferencia a punto caramelo, ¿no? Para empezar, para continuar hoy con todas las peripecias, me imagino que habrá habido hasta que ha sido nombrada doctora por parte de la Iglesia. Creo que conocemos todos a Salvador Ros, pero diré que es carmelita descalzo, nació en Vecinos, provincia de Salamanca, y realizó los estudios preuniversitarios en el Colegio Seminario de Medina del Campo y en Ávila en los años de 68 al 75. Profesó como carmelita descalzo en el 76 y estudió teología en la Universidad Pontificia de Salamanca entre el 76 y el 81. Fue ordenado sacerdote en Segovia en el 82 y se especializó en teología espiritual, concretamente en Santa Teresa, en el Teresianum de Roma en 1984. Desde el 86 al 99 ejerció como profesor y subdirector en el Centro Internacional Teresiano San Juanista de Ávila. Actualmente pues, reside entre nosotros en Segovia y en el Centro de Espiritualidad de San Juan de la Cruz, donde imparte los cursos, ¿no? Cautivado desde niño por ambos místicos carmelitas, se dedica sobre todo a la difusión de la espiritualidad pues, de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, con ediciones de sus obras, concursos, conferencias, congresos y un montón de estudios publicados. Así que esperamos ponerse lo que nos puedas decir. No lo sé, empieza. Tiene que dar. Hay que apretar esto. Apriete usted, que yo no sé dónde se toma. ¿Ya? Sí, hola, hola. Muy bien. Buenas tardes a todos, amigos. Nuevamente con Teresa, que a todos interesa, ¿no? Gracias. Y más en esta ocasión por ser la primera mujer doctora de la Iglesia. Bueno, pues el próximo año se cumplirán 50 de ese doctorado. La fecha fue el día 27 de septiembre del 70, así que el próximo año, 50 años en que Teresa de Jesús fue declarada oficialmente por Pablo VI doctora de la Iglesia. Era la primera mujer. Lo que hoy puede verse como normal, bueno, muy bien. ¿Qué tiene de extraordinario? Pues lo extraordinario está en la superación de un sinfín de dificultades y de una mentalidad antañona, fuertemente arraigada por la idea que se tuvo durante siglos de la peligrosidad de la mujer, y más si era espiritual. La mujer era peligrosa y las mujeres espirituales más, para las cuales se aplicaba inexorablemente el precepto o el impedimento paulino de mulieres in ecclesia tatiam. La mujer en la iglesia se calle. Vamos a ver este precepto paulino, que ha pesado pues hasta ayer por la tarde. Ha sido un precepto o un impedimento que se ha arrastrado de manera inercial, ¿no? Secularmente. Ese precepto, convertido en impedimento, ha permanecido vigente en la historia de la Iglesia con todas las interpretaciones y aplicaciones discriminadoras casi hasta nuestros días. En los tiempos recios de Santa Teresa, la expresión es suya, ¿verdad? Vida 33.5 dice, andaban los tiempos recios y podía ser me levantase algo y fuese a los inquisidores. Y Teresa se cura en salud y dice, no, yo me eché a reír porque por la menor ceremonia de la Iglesia yo estaba dispuesta a morir 1000 muertes. Y vienen los liturgistas y dicen, ¡ay, qué amor la santa por las rúbricas, la liturgia! No entienden nada. La santa se adelanta para dar el golpe, porque lo primero que preguntaban los inquisidores es, ¿y de ceremonias, de mediaciones? Y Teresa dice, yo todas, antes de que le pregunte, ¿verdad? Son frases, expresiones en clave, estrategias, recursos de captatio benevolentia. Bueno, pues Teresa en esos tiempos recios se hablaba de un radical antifeminismo. Se había convertido en algo ambiental, en una especie de presupuesto comúnmente admitido, que todo el mundo sabía, y que a ella se lo volviera a recordar. Se lo espetaron en más de una ocasión. Miren, el siguiente texto es una cuenta de conciencia, o sea, una especie de revelación particular, secreta, ¿verdad? La tiene en Medina del Campo del año 71, un texto poco conocido, pero escuchemos.
lo que dice Teresa a propósito del encerramiento de las mujeres. Dice, estando pocos días pensando si tenían razón los que le parecía mal que yo saliese a fundar y que estaría yo mejor empleándome siempre en oración, entendí. Entendí, quiere decir, me fue dado a entender. Es una experiencia espiritual, entendí. Como palabras del Señor. Mira, mientras se vive, no está la ganancia en procurar gozarme más, sino en hacer mi voluntad. Parecióme a mí que, pues San Pablo dice del encerramiento de las mujeres, que me han dicho poco y aún antes lo había oído, que esta sería la voluntad de Dios, díjome Dios. Díjome, diles que no se sigan por una sola parte de la Escritura, que miren otras, y que sí podrán por ventura atarme las manos. De Dios dice, y sí por ventura podrán atarme las manos. Este texto teresiano es revelador de muchas cosas. Año 71. Unas circunstancias difíciles, de obligada interrupción fundacional, le paran las fundaciones, la manda a la encarnación, obligado encerramiento, práctico confinamiento, y una regla hermenéutica muy precoz para cómo interpretar la Sagrada Escritura y también las palabras de San Pablo. Que no se sigan por una sola parte de la Escritura, que miren otra, es verdad. Que no interpreten el todo por una parte, sino la parte dentro del todo. En definitiva, lo que viene a decirle el Señor, que este precepto paulino podía ser un recurso varonil para atar las manos a Dios. Eso es lo que viene a decirnos Teresa. Es un recurso, una estrategia que han inventado los hombres para atar a las mujeres. Ella tenía la seguridad más autorizada, la del mismo Señor, que no solo la había tranquilizado, sino que le había inspirado la norma hermenéutica que había que aplicar a las palabras de San Pablo, y que, como en otras ocasiones, coincidía con lo que ella pensaba. Sí. Casi siempre esto le da la razón. Es que la tiene. Sí, fueron los letrados, los teólogos, ¿verdad? Los inquisidores, los jueces del mundo, y los representantes de la curia romana, los nuncios, quienes pretendieron atarle las manos y hacerla callar. Posiblemente no se enteró de lo que el primer nuncio, benévolo, santo de ella, Nicolás Ormaneto, abrigó hacia su obra, no hacia su persona, y su proceder al final de su gestión, como le vino a decir por carta al padre Graciano. Le vino a decir, a mí sabe vuestra paternidad, pero mire, eso de andar esta monja de acá para allá, sus visitas corresponden a sus superiores, que pueden viajar sin escándalo, mire, conviene mejor que esté encerrada. La santa posiblemente no se enteró de lo que le escribió al final de su gestión el nuncio Ormaneto. En cuanto al segundo nuncio, Felipe Sega, son conocidas las acusaciones que profirió contra ella, cuando la llamó esa fémina inquieta y andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción inventa malas doctrinas, andando fuera de la clausura, contra la orden del Concilio de Trento, y prelados, enseñando como maestra lo que San Pablo mandó que no enseñasen. Acusaciones conocidas a su vez por la Madre Teresa, y que la hicieron clamar por un nuncio mejor informado. Pero a ella no pudieron atarle las manos, y mucho menos callarla, porque resultó que su palabra ya escrita, su enseñanza, tuvo la fortuna de encontrar instrumentos eficaces de una difusión que publicaban su magisterio y su doctorado de hecho. Segundo punto, la palabra de Teresa impresa, la palabra de Teresa escrita, ¿verdad? Los libros. Él llamaba a sus libros tanto como a sus hijas, quizá más a sus libros, porque sabía que esos libros, como muy bien vio Fray Luis de León, estaban inspirados. 6 años después de muerta Teresa, el año 1588, sale editado en Salamanca, en la imprenta de Guillermo Foquel, la edición Príncipe, hecha nada menos que por Fray Luis de León. Fray Luis de León siempre suspiró, siempre anheló tener la cátedra de Sagrada Escritura. Era humilista. Fíjese, el año 82, cuando Teresa muere, publica él La Perfecta Casada.
¿Les suena el libro, verdad? Ese libro que os regalaban a vosotras cuando os ibais a casar. Y ahora lo regaláis a vuestros hijos. Nunca. Bueno, pues publica La perfecta casada, que era un comentario al capítulo 31 de Proverbios, la mujer fuerte, ¿verdad? Un comentario bíblico moralizante, etc. 6 años después, cuando publica Luis de León la edición Príncipe, el 88, La perfecta casada llevaba 5 ediciones. Y ahora es él mismo que manda que se retire de circulación esa obra. Se retire, porque ha encontrado la mujer fuerte, Teresa de Jesús. Y el elogio que antepone a la edición Príncipe no tiene desperdicio. Son 12 páginas que valen como la mejor bandeja de presentación de Teresa y la mejor crítica literaria. Entre muchas cosas, dice así Fray Luis de León: en la alteza de las cosas que trata, en la delicadeza y claridad con que las trata, excede a muchos ingenios, y en la forma de decir, y en la pureza y facilidad del estilo, y en la gracia y buena compostura de las palabras, y en una elegancia desafeitada, sin afeites, sin melindres, que deleita al extremo. Dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con ellos se iguale. Y así, siempre que los leo, los libros, me admiro de nuevo, y en muchas partes de ellos me parece que no es ingenio de hombre el que oigo. Y no dudo, sino que le hablaba el Espíritu Santo en ella en muchos lugares, y que le regía la pluma y la mano, que así lo manifiesta la luz que pone en las cosas oscuras y el fuego que enciende con sus palabras en el corazón que las lee. Fíjese, la eficacia de esta palabra, ¿qué hace? Da luz al entendimiento y fortaleza al corazón. La luz que pone en las cosas oscuras, da luz al entendimiento, y el fuego que enciende con sus palabras en el corazón que las lee, entusiasma, enfervoriza, enciende el corazón. Bien, la idea de una enseñanza singular pronto tomó cuerpo y se completó con la de Santa Teresa como doctora de la Iglesia. No como título oficial, sino como creencia pública, ¿verdad? Lo que llamaremos el sensus fidelium, el sentido de los fieles. Puede constatarse cómo desde el momento en que se comienza a indagar por sus virtudes, a publicarlas, pensando en la beatificación, lo que llamamos los procesos de beatificación que se inician en Salamanca en 1591, que declaran, pues, grandes, Báñez, Francisco de Rivera, grandes jesuitas, y gente, o sea, son procesos muy cercanos a su muerte, todos son coetáneos de ella. Bueno, pues todos suelen presentarla como doctora privilegiada, aun siendo mujer. Y poco después, cuando ya se logra la beatificación, en 1614, los sermones que se pronuncian en aquellas fechas de la beatificación, todos insisten en llamarla seráfica doctora. No solamente hubo sermones, hubo certámenes poéticos. El más concurrido, el más solemne y clamoroso fue el de Madrid, donde participaron nada menos que Cervantes y Lope de Vega. Lope de Vega hace unos versos diciendo así: pues de estas y otras partes por testigos traje a Josefo, Orígenes, Eusebio, Cesarienses y Filón, porque vos, señora, de toda la escritura sois doctora. Dice Lope de Vega. Los cronistas oficiales de la orden, todos ellos dedican algún capítulo a reivindicar este derecho de la fundadora, a ser graduada y honrada como doctora de la Iglesia. Todos ellos siguen la pauta trazada por el primero, el más cualificado sin duda, el padre Jerónimo de San José, quien en su Historia del Carmen Descalzo, en 1637, había titulado el amplio capítulo 16 de esta parte, con este título: título de doctora, maestra y madre, que por su doctrina y libros goza Santa Teresa de Jesús. Y añadía: de lo dicho en este capítulo se colige con cuánta razón y fundamento se da entre los fieles y generalmente ya en toda la cristiandad a nuestra bienaventurada Santa Madre Teresa de Jesús el título de maestra y doctora, por los libros tan admirables que ha escrito y por la doctrina que en ellos se contiene. Y así unos la llaman doctora mística y estática, otros maestra de oración y espíritu, y otros finalmente, con voz y aclamación universal, la llaman absolutamente la Santa Madre, que por medio de su celestial sabiduría engendra hijos espirituales.
El siguiente cronista, un granadino, Francisco de Santa María Pulgar, sigue el mismo esquema que su antecesor, y después de exponer las condiciones requeridas para ser propuesta oficialmente por la Iglesia, por Roma, como doctora, escribe que todas las cumple con creces Santa Teresa, la de la santidad, la de la doctrina, y como el último requisito es que la Iglesia califique y apruebe la santidad de su doctrina, el último requisito es que la Iglesia califique y apruebe la santidad de sus doctores. Esta hay que verla en la canonización, en la liturgia de su fiesta, y según todo lo cual, Santa Teresa de Jesús es doctora clarísima de la Iglesia. No está reconocida oficialmente, la dan por hecho. Y pues si ya la han canonizado y la liturgia tiene propia, pues ¿qué más quieren? Siguiendo con manifestaciones del mismo estilo, aparecieron otros documentos, el famoso curso teológico en 11 volúmenes de los salmanticenses, el curso de Teología Dogmática y Moral de Salamanca. En todos los casi 11 volúmenes salta su entusiasmo por Santa Teresa y le atribuyen la aureola de doctora. Se habla de aclamación, se insinúa incluso la confesión del tratamiento de doctora por parte de algún pontífice, y en documentos de la curia, concretamente de la Rota, y la esperada concesión explícita del título oficial por parte de Roma. Como ven, los escritos la tinta corre como pólvora y se va asentando casi, digamos, el título de doctora, pues casi por aclamación popular. Otra fuente para registrar este pensamiento del doctorado de Teresa en la mayoría popular es la iconografía. Hay que prestar mucha atención solamente a lo que se oye o se dice en los sermones, lo que se escribe, también en lo que se ve en las imágenes. El denuedo por conseguir este grado, el clamor por el título de doctora, tuvo expresiones muy significativas. La más elocuente fue la iconografía, porque la imagen pintada o esculpida de Teresa con los atributos doctorales fue tan eficaz como la palabra escrita. Y así, desde los años de la canonización, 1622 en adelante, menudean las imágenes de Teresa con la pluma y el libro, con los símbolos de la inspiración divina, la paloma, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y con el birrete de doctora. La primera vez que yo fui a Argentina, a Córdoba, se llevó una imagen, era 1617, todavía no estaba canonizada Teresa, sí beatificada, del 14, la habían llevado seguramente de Sevilla a las Carmelitas de Córdoba, en Argentina. Tenía la imagen ya puesta, el birrete de doctora, la paloma en el hombro, ¿verdad?, la pluma, los atributos doctorales. Buena muestra de este querer decir que Teresa es en realidad doctora de la Iglesia fueron los grabados. Les he puesto tres grabados. El primero es el de Juan Noor. De origen flamenco, pero trabajaba en la corte de Madrid. Imagina a Teresa escribiendo al espíritu que la inspira. No he podido traer las fotocopias, las tenía preparadas, pero he llegado de Salamanca a las 2:30 a mi casa, sin comer. Y así que, nada, no me dio tiempo a hacer. Bueno, pues Juan Noor, en este grabado, que ahora os digo dónde se ha publicado, presenta a Teresa delante de una corte de jesuitas en el cielo, que la escuchan y proclaman como doctora. Y este grabado fue publicado por Alonso de Andrade, en una edición de Los Avisos. Hoy sabemos que los avisos eran jesuíticos, no eran de Teresa, pero corrían, y los jesuitas, para darle más autoridad, decían que era de Santa Teresa. Hoy ya se ha hecho la criba y se sabe que es un espurio, ¿no? Así lo editamos hasta el 82, los teresianos, pero eran más bien de tradición jesuítica. Pues Alonso de Andrade, en esa edición, pone este grabado de Juan Noor, y dice así, el jesuita: hizo Dios alarde en la gloriosa Santa Teresa de Jesús, anteponiéndola a tantos y tan insignes varones en letras, religión y autoridad como vieron en su tiempo, y todos los cuales se enseñó por su boca, reconociendo que habla Dios por ella, y que la había escogido para maestra de muchos, y ninguno por ser mujer debe despreciar su doctrina, y Dios la escogió entre muchos doctores para maestra de los fieles.
el famoso comentario de los avisos con el famoso, digo, grabado de Juan Nor. Hay otro cuadro que estaba en el noviciado de los carmelitas en Pastrana, a finales del siglo, bueno, a mediados del siglo XVIII, se llama así, Teresa enseñando a los que la enseñaron. Y es un cuadro precioso, se ha reproducido muchísimas veces, Teresa en un púlpito, en una cátedra, y está enseñando a obispos, a teólogos, a todos, a diversas órdenes religiosas, ella con la muceta, con el collar y con el birrete bien visible. Otro grabado, el de Richard Collins, divulgado en la edición famosa de Foppens, Bruselas, 1674, las obras de la Santa, fue una edición muy europea, obras de la gloriosa Madre Santa Teresa, la edición de Foppens. Bueno, pues son 4 tarjetas doradas con texto latino y dedicadas, una tarjeta al patriarcado, otra a la virginidad, otra al martirio y la central al doctorado. En latín, por supuesto. Traduzco lo que pone la tarjeta de doctorado. Dice así: este honor se debe a su doctorado por la excelencia de sus libros sacados a luz y justamente concedido con ceremonias públicas por la Santa Universidad de Salamanca, viniendo en ello Urbano VIII. Es una, ¿cómo se llama ahora? Un bulo, una era mentira. Pero lo daban todo por supuesto, que ya estaba declarada doctora por Salamanca y por el Papa Urbano VIII. No existió tal doctorado, que se hizo otorgado con todas las solemnidades pertinentes. Pero la información del grabado vino muy bien, ya que se creyó haber sido real lo que le se afirmaba, y se creyó hasta el extremo de que se aducía como prueba la aprobación oficial por Roma a pesar del precepto paulino. Un tercer grabado de un español, valenciano, José Camarón. Este grabado tuvo la suerte de ser estampado en la famosa colección de los santos, los volandistas del siglo XIX, las acta de los santos. José van der Meer es el que publica el volumen, gran volumen, muy difundidos por toda Europa sobre Santa Teresa, con la imagen de Camarón, con este grabado de este valenciano. Aduzco esta obra porque es el mejor reflejo de las posturas mantenidas en torno al doctorado teresiano en el siglo XVIII y XIX. El volandista aduce todos los argumentos a favor del doctorado de Teresa, pero como falta la declaración oficial, termina diciendo: Teresa no puede figurar entre los doctores universales, porque falta la declaración oficial. Bueno, como ven, los grabados también es para la gente que a lo mejor no sabe leer y escribir, pero sabía ver. ¿Y qué veían en esas imágenes? Veían, de hecho, de facto, una doctora. Punto cuarto, ¿no? Llegamos a una aclamación sin título, pero aclamación, más popular todavía. Nos ponemos en el siglo XIX. Es la época de las desamortizaciones, de las exclaustraciones, cuando desaparecen las órdenes religiosas, pero, como siempre, el Espíritu Santo no abandona a su iglesia. Ese vacío de las desamortizaciones y exclaustraciones se vio compensado, en cierta manera, por las nuevas congregaciones, algunas de ellas con el nombre de Santa Teresa. Nos fijamos sobre todo en la Compañía de Santa Teresa y en su fundador, ¿quién es? Enrique de Ossó. ¿Le suena, no? Las que llamaban antiguas. No, las teresanas son de Poveda. Ah, las de Poveda. Las teresanas son más tarde, son siglo XX, de Poveda y de Josefa Segovia. Ahora estamos Enrique de Ossó, siglo XVIII. En 1912. Estamos en 1962. 1962, cuando este hombre, Enrique de Ossó, funda la Compañía de Santa Teresa y funda una revista llamada Santa Teresa de Jesús. La dedicatoria de la revista y el subtítulo lo dicen todo. Dice así: a la doctora mística de la Iglesia, es el título, y va a cumplir su programa con fidelidad al ir publicando número tras número sus apuntes sobre el doctorado de Teresa de Jesús.
en todos los números de la revista, va publicando apuntes sobre el doctorado, ¿no? Como una aclamación insistente a Roma. A través de la revista, en colaboración con el Obispado de Salamanca, organiza un certamen literario para considerar a Teresa de Jesús como doctora. Entre los que participaron destacó el jesuita Luis Martín, nada menos que el superior general, cuyo escrito titulado Teresa de Jesús, doctora mística, fue publicado en Madrid y después en Bilbao, y después como prólogo a una nueva edición de la biografía del padre Rivera. En 1908 se publica nuevamente la primera biografía de Francisco de Rivera con el prólogo de Luis Martín. Miren, no es intrascendente ni mucho menos lo que aconteció con la edificación del Colegio de las Teresianas de Barcelona, en la calle Ganduser, nada menos en el que Antonio Gaudí interpretó llamativa y genialmente la idea de Enrique de Ossó. En el centro de la fachada ostenta el signo doctoral y cada una de las almenas se corona con un hermoso birrete. Si tienen la oportunidad, cuando vayan a Barcelona, en la calle Ganduser, ahí está una obra diseñada por Enrique de Ossó y plasmada por nada menos que por Antonio Gaudí. Tan bonita como la Sagrada Familia. ¿Qué hizo más Enrique de Ossó? Pues aprovechó los medios de comunicación entonces modernizantes. El tren. Peregrinaciones multitudinarias, gracias al tren, organizadas por Ossó desde Tortosa, el año 1878, y durante el centenario de Santa Teresa, 1882. Peregrinaciones de Tortosa a Ávila, Alba de Tormes y Salamanca, los tres lugares, ¿no? Fueron un aliciente para insistir en la petición del decreto pontificio. Dice así Enrique de Ossó: oh, si pudiéramos colocar sobre la tumba de Teresa este título glorioso de doctora en el tercer centenario de su muerte. Este es uno de los deseos más vehementes de nuestro corazón. No se pudo, ¿eh? El año 82, tercer centenario, no se llegó a nada. En 1914, atención a esta fecha, con ocasión del tercer centenario de la beatificación de Teresa, 1914, el Papa Pío X, San Pío X, dirigió una carta similar a las que había dirigido en los centenarios de San Gregorio Magno, San Juan Crisóstomo y San Carlos Borromeo. Se la dirige al general de la orden, estableciendo de esta forma un cierto paralelismo con Teresa de Jesús y estos santos doctores de la Iglesia. Citando las palabras de Gregorio XV, en la bula de canonización, San Pío X afirmaba que la doctrina de Santa Teresa ha sido tan importante para el pueblo cristiano que se la puede asimilar a los doctores mencionados. No hay, digamos, declaración oficial, pero sí hay, ¿verdad?, simpatías, entusiasmos. Es más, esta carta está fechada el 7 de marzo de 1914, fiesta de Santo Tomás de Aquino, entonces. La evocación de los doctores de la Iglesia, la fecha de la carta, llevaron a algunos a pensar en una declaración implícita. Siguiente punto, pero se adelanta Salamanca. La ocasión fue el tercer centenario de la canonización. Canonizada en 1622, tercer centenario, 1922. Por Ávila, por Salamanca, por Alba de Tormes, fueron los lugares más concurridos a donde se dirigían los peregrinos y los devotos de Teresa. Y fue el obispo de Salamanca, don Julián de Diego y García de Alcolea, el que ocasionó todo, al pedir a principio del año, 1922, pedirle al rector y al claustro de doctores de la universidad que colaborasen en las celebraciones del centenario. Los profesores interpretaron la petición episcopal atinadamente. Los profesores, los doctores, el claustro dijo: de la invitación parece desprenderse de que lo que se pretende es que el claustro conceda a Santa Teresa el título de doctora honoris causa. Lo interpretaron muy bien, muy bien. Y el claustro, plenamente de acuerdo, el 4 de marzo, dice así: se acuerda conceder por aclamación a Santa Teresa el título de doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca y celebrar un acto literario propio de la universidad
y del centenario que se trata de solemnizar. La verdad es que no solo se organizó lo estrictamente universitario, sino también se invitó a los reyes de España, Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia, que accedieron gustosamente pues, a participar, a padrinar y casi hasta protagonizar el doctorado teresiano. El programa no estaba previsto para marzo, que era la fecha de la canonización, pero hubo que retrasarlo debido a la agenda real a los primeros días de octubre, los días 6, 7 y 8 de octubre. La investidura de la doctora estaba reservada para el tercer día de la fiesta, que era domingo, el 8 de octubre, y tenía que celebrarse donde estaba su cuerpo, claro. ¿Dónde? En Alba de Tormes. Y así de mañana se desplazó a la Villa Ducal la comitiva real con todas las autoridades y una caravana de más de 50 coches. El escenario era la Basílica y allí los representantes del claustro universitario, en traje académico, naturalmente, entregaron a la reina el título doctoral firmado por el rector, por el ministro y por el rey. Y el pergamino dice así: el claustro ordinario de la Universidad de Salamanca, en sesión celebrada el día 4 de marzo de 1922, acordó por aclamación conceder el título de doctor. Mire, dice doctor, no doctora. Lo expliqué el otro día. Entonces no existía la manía que tenemos hoy nosotros. Exactamente. Equivalía a lo mismo, doctor, para cualquiera, masculino como femenino. ¿Qué más grande? No había esa, ¿cómo llamar ese lenguaje inclusivo? Las tonterías de hoy, sí. Doctor honoris causa la excelsa escritora castellana Teresa de Cepeda y Ahumada. Bueno, lo de Cepeda, ella nunca utilizó ese apellido. La única carta que tenemos de antes, de fundar nada, era Teresa de Ahumada. Y después ya, ni Ahumada, ni Cepeda, ni nada, sino de Jesús. Bueno, para memoria y ejemplo de generaciones presentes y venideras, consignamos en este documento, efeméride tan gloriosa, en el acto solemne de conmemorar el claustro el tercer centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús. Dicen las crónicas que doña Victoria Eugenia subió a las gradas del altar, coronó la imagen de la santa con el birrete que había fabricado entonces Félix Granda, el que hizo también nuestro sepulcro de San Juan de la Cruz. El birrete lo diseñó Félix Granda. La reina se lo puso a la primera doctora, mujer. Quizá lo que más encantó a la concurrencia fue el gesto del rey, que después subió él ante la imagen, dice que le dio un beso sonoro, estruendoso a la santa, le puso una pluma, regalo suyo, y la gente empezó a aplaudir, dice, rompió en aplausos cerradísimos. Aquello fue el delirio. Bueno, terminamos esta parte, que nos quedan unos minutitos para lo más interesante, que es lo nuestro. Yo esto lo recordé algo el otro día, pero como hay gente nueva, pues me parecía también volver a recordarlo. De este gesto de la Universidad de Salamanca podemos sacar 3 observaciones. Un par de ellas. La primera, que el claustro universitario, el 4 de marzo, por aclamación, otorgó a la santa el título de doctora honoris causa. En el pergamino hemos leído que ponía doctor honoris causa. Y se concedía a Teresa de Cepeda, que también se apellidó, el año 22 era exactamente lo mismo el título de doctor que el de doctora, sin problemas de masculino o de femenino. En segundo lugar, hay que dejar bien claro que los claustros que decidieron eso, o mejor dicho, que proclamaron a Teresa, estaban presididos por don Miguel de Unamuno. ¿Te suena, verdad? El gran teresianista. El que aunó todas las voluntades del claustro universitario. Él entonces era vicerrector y en ausencia del rector firmó las actas con toda claridad. Cierto, no estuvo en las fiestas de octubre. Ya sabéis que es conocida su incompatibilidad con la monarquía, mejor dicho, con Alfonso XIII. No se entendía para nada. Y no quiso estar presente en el acto de la proclamación. Por último, hay que decirlo también, aunque nos duela un poco, ¿no? No podemos evitar el contraste entre el comportamiento de la Universidad de Salamanca
su entusiasmo, la presteza con que actuó, con la actitud de la Iglesia oficial de Roma, sorda durante tanto tiempo, durante siglos, a tantas voces como suplicaban el título de doctora para Teresa. Tampoco reaccionó entonces la Iglesia cuando dentro del centenario del 22 se insistió otra vez a Roma que secundara el ejemplo de Salamanca. Los cabezas descalzos presentaron al Papa memorias muy serias y bien documentadas con la propuesta de proclamar a la Santa Madre Teresa de Jesús doctora mística. La respuesta verbal de Pío XI, que va a declarar a Juan de la Cruz doctor el año 26, pero a Teresa el año 23 responde Pío XI: Obstat sesus, y dejo para mi sucesor esta delicada cuestión sin prejuzgarla. Obstat sesus es mujer. Y dejo esta cuestión para mi sucesor sin prejuzgarla. El año 23. El año 26 declara doctor de la Iglesia Juan de la Cruz, pero a Teresa no. Hubo que esperar casi medio siglo para que, después del doctorado salmantino, se asimilara al nuevo aire del Concilio Vaticano II, el nuevo espíritu, para que Teresa fuera declarada por Roma la primera doctora de la Iglesia. Vamos a este punto sexto, que es lo que más nos interesa a nosotros. En esos años 60, los años del concilio, era general de la orden un carmelita italiano, que después fue cardenal, Anastasio Balestrero, no sé si le suena. En su segundo sexenio, como superior general, tras la celebración del cuarto centenario de la Reforma Teresiana, 1962, se mostró favorable a presentar al Papa Juan XXIII la idea del doctorado de Teresa. Juan XXIII acogió bien la idea, la propuesta que le hacía el general, aunque recordó que había que estudiar el tema en relación con el precepto paulino, y le dijo que se pusiera en contacto con la congregación de ritos competente para el caso. Pero Juan XXIII muere rápidamente, ¿verdad? Muere Juan XXIII y el padre Anastasio Balestrero se presentó en audiencia al nuevo Papa, Pablo VI. Le comunicó las gestiones hechas hasta entonces y le renovó la petición. Le dijo lo que había hecho con Juan XXIII y que se había puesto en marcha la congregación de ritos. En ese momento Pablo VI le respondió con una evasiva. Le dijo así: bueno, padre, ¿y el día que hayamos hecho a Santa Teresa doctora de la Iglesia, qué problema de la Iglesia habremos resuelto? El otro se quedó diciendo, pues, si se trata de resolver problemas, no hay nada que hacer. Y se marchó bohío el hombre, como diciendo, el ambiente no está preparado. Pero en una audiencia posterior, fue el mismo Pablo VI quien le llamó al padre Anastasio Balestrero, quien volvió sobre el asunto y le manifestó su intención de proclamar a Teresa doctora de la Iglesia. La fecha de esta audiencia, por lo que he podido averiguar con el padre Anastasio, debió ser en la segunda mitad de 1965, cuando se ultimaban las últimas sesiones del Concilio Vaticano II. Consecuentemente, la congregación de ritos puso manos a la obra y encargó a 4 teólogos el estudio de la cuestión: a un carmelita, Pedro de la Madre de Dios, a un franciscano, Alesius Benegar, a un jesuita, Charles Buller, y a un dominico, Álvaro Huerga. Pero sin esperar al parecer de la congregación, Pablo VI se adelantó a anunciar oficialmente, el día 15 de octubre de 67, fiesta de Teresa, su propósito de reconocerla como doctora de la Iglesia. Lo hizo en la Basílica Vaticana, en el discurso de clausura del Tercer Congreso Internacional del Apostolado Seglar. Se lo propuso, hizo el anuncio público a los seglares, en un Congreso Internacional del Apostolado Seglar, y con estas palabras en español: ¿quién estuvo más comprometido que la gran Santa Teresa, festejada cada año en este día 15 de octubre? ¿Y quién más que ella
supo encontrar su fuerza y la fecundidad de su acción en la plegaria y en una unión con Dios de todos los instantes, ese majestático nos proponemos reconocerla a ella un día, igual que a Santa Catalina de Siena, el título de doctora de la Iglesia. Tengo que deciros también, entre paréntesis, que en la segunda audiencia llamó al Anastasio Balesteiro para decirle: sí, voy a declarar a Teresa doctora de la Iglesia. El otro no se lo creyó. Y dice: pero bueno, si quiere, para que no sea una sola, ponemos dos. Dice: ¿y a quién? Dice: pues no sé. Pablo VI dice: pues a llegar de virgen. Pablo VI pisó en ella, ¿eh? Y el otro, que era italiano, dice: hombre, hay que volver para casa, ¿no? Catalina de Siena, ¿no? Dice: Catalina de Siena, muy bien, muy bien. Pues ahora vaya al general de los dominicos, el padre Alejandro Ferrari, que se llamaba, y dígaselo. Y fue por allá el padre Anastasio, al el superior general de los dominicos: oye, mira, que me ha dicho el Papa Pablo VI que te prepares, que también una semana después va a declarar doctora a Catalina de Siena. ¿Cómo? Si no estamos preparados, nosotros no. Quítate en paz, déjame esto. ¿Pero qué es? ¿Qué muerto me has echado? Bueno, la idea, ¿verdad?, que no se quedara. Pero Pablo VI solamente pensaba en una. Anastasio le propuso, ¿verdad?, para que no quedase como una cosa, digamos, como un aerolito caído del cielo. Bien. La fecha elegida fue el 27 de septiembre del 70. Como decían entonces algunos, muy graciosamente decía: Teresa sacó el doctorado después de 4 siglos y en la convocatoria de septiembre. ¿Qué le había movido a Pablo VI a cambiar de opinión? Entre aquella primera evasiva, ¿qué problema resolvemos? Y ahora que haya caído en la cuenta, él, que era un hombre muy inteligente, ¿verdad? Bueno, él tenía el concilio en la cabeza y en el corazón. Tenía los decretos conciliares pues hechos casi por él. El impedimento paulino, miren, el impedimento paulino a esas alturas ya no era determinante. No convencía a nadie. No convencía a nadie. Era sencillamente una medida totalmente inercial, rutinaria, pero que no tenía valor magisterial ninguno. ¿Dónde estaba lo determinante? En los documentos del concilio. Apunten esto. Bueno, estén apuntados. El texto más significativo a este respecto es el número 8 de la Dei Verbum. Por cierto, muy mal traducido las ediciones nuestras del concilio. Lo busquen. En la Dei Verbum, que reconoce el valor de la contemplación, de la experiencia mística, en la transmisión y enriquecimiento de la fe, en el progreso de la revelación cristiana. Dice así, el texto es: es íntima spiritualium rerum experiencia, quam experiuntur inteligencia. Es así, con la experiencia dada de una inteligencia más profunda de las cosas espirituales, por la íntima comprensión de las cosas espirituales que se experimentan, crece la revelación. Bueno, Rahner, el gran teólogo Rahner, va a decir: la objetividad de la revelación reside en la subjetividad de la experiencia. Tirando del hilo. Claro, pues claro, no solamente crece la revelación por el magisterio de la Iglesia, o por las costumbres de la Iglesia, también por la experiencia espiritual de aquellos que han vivido con su experiencia una edificación para la Iglesia. Dei Verbum número 8. Este texto es clave, clave. Pero también el número 19 de la Gaudium et Spes, que dice expresamente que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. ¿De qué hablan Teresa y Juan de la Cruz? ¿De qué es? ¿Los místicos? De la unión con Dios. Y esa es la razón más alta de la dignidad humana. El título más grande de la dignidad humana. Y me falta el número 12 también, ¿verdad? De la Lumen Gentium, que revaloriza el sentido de los carismas, concretamente el de las mujeres, y de aquellos que Dios había agraciado con dones particulares para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia, lo que permitía reconocer la sabiduría de Teresa y su carisma magisterial. Esos 3 documentos son claves. Y claro, faltaba la declaración oficial,
por parte de un papa o de un concilio. ¿Qué más quería en esta ocasión ya? El magisterio de la Iglesia, esto sí queda ya determinante para la declaración oficial de Teresa como doctora de la Iglesia. Y la declaración del doctorado no fue una concesión, fue sencillamente un reconocimiento. Tardío, pero por fin reconocimiento, como dijo expresamente Pablo VI en su homilía. Por consentimiento unánime se puede decir que estaba ya admitida esta prerrogativa de Teresa de ser madre, de ser maestra de las personas espirituales. Nos lo hemos convalidado ahora, actuando de suerte que, adornada con este título magisterial, ella tenga una misión más autorizada que cumplir en su familia religiosa, en la Iglesia militante y en el mundo, con un mensaje perenne y presente, el mensaje del doctorado de la oración. Pablo VI dice, no, es un reconocimiento, no es una concesión. Bien entendido, el reconocimiento del doctorado teresiano indicaba la especificidad de un carisma, la pervivencia de un magisterio espiritual ejercido en el tiempo y la misión que ella sigue desempeñando después de su muerte hasta nuestros días. Como lo dijo también muy bien una convertida, Edith Stein, aquella mujer, ¿verdad?, judía, que cayó en el escepticismo, del escepticismo cayó al ateísmo, y del ateísmo, leyendo a Teresa de Jesús, el libro de la vida, descubre la verdad. Y ella, por propia experiencia, dice así: el extraordinario trabajo de educación de nuestra Madre Santa Teresa no terminó con su muerte. Su acción traspasa las fronteras de su pueblo y del Carmelo. No se queda encerrada en la Iglesia, sino que llega también a los que están fuera. El poder de su lenguaje, la veracidad, la naturaleza de su exposición abren los corazones y conducen al interior de la vida divina. El número de los que le dan gracias por haberlos conducido a la luz solo será conocido el día del juicio. Muchas gracias.